Iniciamos ahora el estudio de los principios de genética, entendiendo por genética a la ciencia que estudia los caracteres heredables que se transmiten de padres a hijos y que a pesar de las variaciones existentes y determinadas personalmente y por el ambiente, permiten el paso de una generación a la siguiente. El desarrollo histórico de la genética tiene su origen en el trabajo presentado por un monje austríaco denominado Gregor Johann Mendel. El trabajo presentado por Mendel en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno, actual República Checa, en 1865 y publicado al año siguiente, contiene los postulados teóricos de la genética deducidos por Mendel a partir de sus experiencias en trabajos con plantas. En esa época aún no se conocía la meiosis que estudiamos recientemente en una clase anterior. La fertilización era escasamente comprendida y la mitosis no había sido analizada con la profundidad necesaria y en detalle, de modo que los postulados de Mendel no tenían una base celular y habían sido deducidos por él en forma abstracta, y los resultados de su experiencia. Por otra parte, Mendel usó una metodología estadística para establecer reglas cuantitativas para los resultados de los experimentos que efectuó con varias plantas. Para explicar sus resultados, Mendel imaginó factores abstractos, que décadas después estos factores serían llamados genes, que podían existir en estado alternativo, por ejemplo, un factor o gen para el color verde y un estado alternativo de este factor para el color amarillo. Finalmente, la evolución de sus trabajos quedaron en el olvido y se retomaron recién en el siglo XX. Por ejemplo, con W. Johansen en 1909, que establece el término de alelos. En realidad, hoy sabemos mucho más que eso y ha evolucionado muchísimo la ciencia, hasta inclusive aquel proyecto denominado Genoma Humano, que se decidió comenzar en los fines de la centuria pasada y que se terminó alrededor de 2003. La base física de la herencia tiene lugar en estructuras muy claras y muy notables, como es el ADN. El ADN es la base de la herencia de una célula a otra, y nosotros hemos estudiado estos digamos, postulados en la reunión anterior. El ADN es el principal material de depósito de la información biológica y el material genético elemental. En las células humanas se encuentra presente en forma de moléculas de longitud gigantesca, varios centímetros, empaquetadas muy ordenadamente bajo la forma de cada una de dos cromátides hermanas de un cromosoma metafásico. La información se halla en la secuencia de sus bases a lo largo de las dos hélices
que forman estas moléculas. Ambas hélices son recíprocamente complementarias, contienen la misma información, su polaridad es opuesta y están unidas por puentes de hidrógeno, como ya lo explicáramos, que son individualmente lábiles. Las dos hélices pueden separarse en el proceso, como ustedes pueden ver, llamado de desnaturalización del ADN, que es la base para la replicación semiconservativa del mismo. Es importante comprender la importancia del ADN en este apartado y fundamentalmente comprender que la información genética se encuentra en el ADN y esto ocurre porque este enorme polímero que puede alcanzar 7 centímetros de longitud en el cromosoma número 1 y 23 angstrom de espesor es sumamente estable y permite el almacenamiento de la información genética. A lo largo del estudio de la genética ha aparecido el concepto de gen, partiendo desde aquella observación empírica realizada por Mendel, acuñada como primera ley o de uniformidad de caracteres, en donde de una planta cuyas semillas amarillas eran mezcladas con otras plantas de semilla verde, en la primera filial o luego de la primera descendencia se obtenían plantas todas con semillas amarillas. Eso determinó la aparición de varios conceptos. En primer lugar, las características externas o de visualización de una semilla que estaba relacionada con los padres y que aparecía en la descendencia. Esos caracteres físicos externos observables recibieron el nombre de fenotipo. Vale decir que por fenotipo entendemos aquellas características heredables pero que se manifiestan y pueden ser observadas externamente. En el caso del hombre podríamos atribuir varias de estas características fenotípicas, como por ejemplo estatura, color de pelos, color de ojos, etc. Pero asimismo, si observamos en la proyección, observamos que cada una de las semillas presenta para el determinado carácter color el par de alelos, vale decir, un alelo que proviene de un progenitor y otro de otro progenitor. ¿Dónde están expresados en la proyección estos alelos? En las letras que ustedes ven por debajo de la semilla A grande o A grande A chica para las semillas amarillas y verdes respectivamente. Y observen ustedes que en la filial 1 o F1 o primera descendencia tienen fenotípicamente, vale decir características externas de la semilla de color amarilla, pero desde el punto de su herencia a nivel de la unidad de herencia tienen una semilla amarilla con una A grande y una A chica. Esas estructuras que nosotros podemos estudiarlas genéticamente y que pasan de una generación a otra generación y van a determinar las características externas, pero que no se ven, es decir, están relacionados con las unidades fundamentales de herencia que más tarde estudiaremos como genes, es lo que se denomina genotipo.
No hay una definición única de gen. El concepto tradicional, derivado del estudio de los rasgos externos del organismo, fenotipo, y del estudio de la genealogía, es el de una unidad heredable que puede mutar y ocasionar cambios en los rasgos o fenotipo. Esa unidad, para ser un gen nuclear, debe pertenecer a un mapa, y ese mapa debe estar expresado o presente en un determinado sitio del cromosoma, y como ustedes saben, el cromosoma está constituido por una molécula de ADN. Por otro lado, los estudios moleculares han llevado un concepto útil de gen como un segmento de molécula de ADN que contiene una unidad de transcripción y sus secuencias reguladoras principales. Vale decir que el gen es un segmento de ADN con capacidad de sintetizar, moderar o expresar una determinada proteína, y esa proteína va a ser la responsable luego de una característica física externa que nosotros ya hemos conocido como fenotipo. Del análisis del genotipo, vale decir de las características genéticas, ustedes pueden observar que, de acuerdo a la primera ley, en los padres tenemos que la semilla amarilla tiene una A grande y la semilla verde tiene una chica A chica, mientras que la semilla que resulta del entrecruzamiento de esos padres en la filial 1 es amarilla, pero tiene una grande y una chica. Surgen entonces dos conceptos. El primer concepto es el de homocigota. El de homocigota, el concepto en sí, hace referencia, por ejemplo, a los padres. En los padres, los dos genes responsables del color amarillo A grande o del color verde A chica son idénticos. Vale decir, en ese caso, se tratan de homocigotas para ese carácter. Tienen para ese color el mismo gen, proveniente del padre y proveniente de la madre. Diferente es el caso de la filial 1, en el cual tenemos que fenotípicamente, externamente es de color amarilla, pero genotípicamente esa semilla tiene una A grande que proviene el 50% de uno de los progenitores y el 50% una chica que proviene del otro progenitor. ¿Cómo se llama a ese resultante, ese ser resultante en la primera filiación que tiene genotípicamente una grande y una chica? Se denomina heterocigota. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero si tenemos en los padres homocigotas, uno de semilla amarilla y otro para semilla verde, ¿por qué la primera filial es semilla amarilla? Porque de los genes transmitidos a la filial 1, hay uno, el de semilla amarilla, que predomina sobre el otro gen que es el de semilla verde. Vale decir, aquí aparece el concepto de dominancia. ¿Y cuál es ese concepto de dominancia? Quiere decir que para un determinado carácter, cuando se establece que hay un gen que aparece y se manifiesta fenotípicamente, ese gen es el llamado dominante. Vale decir, en este ejemplo, ¿cuál sería el gen dominante? ¿El A grande o el A chica? El A grande, correctamente.